Ser podcast. Episodio 8. No es tan difícil hablar con la E. Hola Nerea, muy buenas. Hola Antonio. Bueno, ya estamos con esa resaca del orgullo que hemos vivido, que han pasado tantísimas cosas. Tenemos que hacer hoy tanto recordatorio de lo que ha pasado en estos días, que no sé si nos va a dar tiempo para todo lo que hay. El recordatorio, reivindicación, examen de conciencia, todo. Mucho contenido este orgullo. Tenemos que hablar de todo lo que hemos disfrutado, evidentemente. Luego en un ratito Toni Cuart nos va a contar su propia versión de lo que pasó en el desfile estatal del orgullo, pero creo que también tenemos que tener ese punto de vista crítico que hemos tenido otros días y decir que estamos encantados con que haya vuelto la normalidad, con que hayamos tenido la fiesta, pero ese punto que no deja de hacernos un poquito de pupa, esa mercantilización que está teniendo esta fiesta, ese pinkwashing que tiene también tanta marca que no la ves nunca ligada al mundo LGTBI y que de repente en estos días se pone la bandera arcoíris y bueno, y lo dicho, que luego ya no los volvemos a ver con ella. Bueno, el barómetro para las cosas transformadoras o no transformadoras siempre es lo incómodas que sean y bueno, y si algo no incomoda en un sistema que está mal y que tiene mucho que corregir, pues es algo que no sirve para nada, básicamente. Si las empresas se ponen la bandera solamente un mes al año y si se la ponen sobre todo utilizando ciertos perfiles que no son en absoluto incómodos para el statu quo, veo muy poca cana en esos perfiles que se utilizan, veo muy poca pluma, veo muy poca precariedad, solamente veo pues mucha normalidad, muchos cuerpos perfectos, mucha juventud, mucho arcoíris y me genera desconfianza, sinceramente. Fíjate que la semana pasada, hace 2 semanas, en el episodio anterior de Lo Normal, celebrábamos pues bueno, varias salidas del armario que había habido en las fechas previas al orgullo y bueno, pues parece que algunas de esas salidas, ¿verdad, Nerea? No fueron tales, por lo menos. Es que una salida tiene que ser una salida. De verdad. Tiene que ser, y algunas son... Y las cosas que no se nombran y las no cosas existen. que no se nombran no existen. Las cosas que amargan en la boca y que no se dicen, palabras como lesbiana, que todavía parece que hay quien le amarga mucho en la boca, no se visibilizan si no se dicen. Traigo un episodio sorprendente que me gustaría que se entendiera bien, que lo quiero explicar bien, porque no querría como que los odios se dirigieran hacia donde no se tienen que dirigir, pero hubo un momento en la retransmisión en directo del desfile del orgullo en Radio Televisión Española que al paso de nuestra carroza 100 lesbianas visibles, que es de las poquitas, no sé si es la única o de las 2 únicas que queda autogestionada del orgullo, lleva un cartel primorosamente manufacturado por nosotras que dice lesbiana hay que decirlo más, precisamente porque somos conscientes de que hay para quien todavía no es una palabra fácil. Y a su paso escucha lo que dijo en directo María del Monte, reciente icono LGTBI. ¿Has visto esa pancarta? Hay una pancarta que acabamos de leer. ¿Qué ponía? Que pone esto, lesbiana, hay que decirlo más. A veces es difícil esta palabra, pero decirlo y la petición que hacen, yo creo que tiene una validez. Y yo creo que hay que acabar con ella, o sea que... ¿A ti no te gusta utilizarlas? No es que no me guste, es que somos personas todos. Ya. Pero bueno, la palabra a lo mejor deja una estela y normaliza. Intenta que deje estela tu corazón. Hay que acabar con ella. Con la palabra lesbiana, dice. Intenta que deje estela tu corazón. Muy bien, Boris, por otro lado, ¿no? Poniendo el foco en lo importante. Es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que eso de anular las palabras, está muy claro que las palabras que no se dicen no existen. Exactamente. A mí no me gustaría que esta mujer no se merece ningún señalamiento, sino toda la empatía, o sea, todo el abrazo, toda la solidaridad del colectivo, porque ni me imagino lo difícil que se lo ha puesto su generación, su contexto familiar, su profesión, para no poder decir lesbiana en el Orgullo de Madrid, retransmitiendo el Orgullo de Madrid y con una bandera arcoíris en la mano, como tiene en ese momento. A mí me da la sensación de que lo ha tenido difícil de maneras que no podemos sospechar, pero yo creo que solidarizarse con ella es compatible con ser críticas con el lugar que está ocupando en este momento. Yo lo que espero es que este gesto, o esta ausencia de gesto de María del Monte, esta ausencia de palabra, nos ayude a reflexionar sobre a qué personas ponemos y aceptamos e incluso celebramos
como caras visibles del orgullo, porque no es la primera vez que pasa. Para ser un referente útil, positivo, para que infunda valor, que es para eso sirven los referentes, para infundir valor, creo que hay que tener el trabajo básico hecho. Y creo que por lo menos hay que poder decir lesbiana sin consumirte de pura vergüenza. Sí, porque eso de soy una más de vosotros, pues bueno... No son palabras que no se se entiende viento, ¿no? del todo bien, no se entiende del todo bien. Aquí estamos trabajando y poniendo el cuerpo para que palabras como gay, lesbiana, transexual, bisexual se puedan decir con toda tranquilidad. Y bueno, llegará el momento en el que sí, que todos seamos personas y que esas cosas sean irrelevantes, pero de momento estamos muy lejos de ese momento. Y creo que simplemente un apunte más en esta presentación, y es hablar del maltrato que este año el Orgullo ha tenido por parte de las autoridades madrileñas, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento. Recordemos que se negaron a poner la bandera arcoíris, recordemos también que se anuló la fiesta en la Plaza del Rey prácticamente unas horas antes, y desde luego ya lo último han sido las declaraciones de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diciendo, bueno, más o menos que antes el Orgullo era un día y que ahora tenemos que estar aguantándolo, literalmente aguantándolo durante un mes. Pues a lo mejor lo que hay que empezar a plantearse es si el Orgullo no debería empezar, el Orgullo estatal, no debería empezar a ser itinerante y plantearse irnos a otras ciudades en las que se nos reciba mejor, ¿no? Sí, totalmente. Sí, esto es un empujón económico, de dignidad también, de comunidad, de convivencia para la Comunidad de Madrid, que está regalando el colectivo que tan maltratado ha sido y sigue siendo, pues quizá habría que arrebatárselo, ¿no? O sea... Bueno, pues lo dicho, vamos a recordar cómo ha sido la celebración estatal de este Orgullo. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Bajo el lema Frente al odio, visibilidad, orgullo y resiliencia, Madrid celebró un orgullo masivo contra el odio y la regresión. Como no podía ser de otra forma, allí estuvo lo normal al completo. Toni Cuart nos cuenta cómo se compaginó la celebración con la reivindicación. Nerea, Antonio dice que siempre que puedo pongo una batucada, pero así sonaba la calle. Había muchas ganas de orgullo, y el miércoles día 6, la plaza de Pedro Cerolo en Madrid estaba a rebosar y se ponía el corazón en un puño para escuchar el pregón. Vamos a hacer que suenen nuestros corazones en la plaza de Pedro Cerolo. Allá vamos, ¡vamos! Y la multitud latió tanto que ni la fuerza de los mares pudo contenerse. Con amor y sin amor, como el que ha manifestado el alcalde de Madrid por el Orgullo, aunque la plaza no se quedó callada. Porque la ultraderecha no nos va a callar, porque el señor Almeida, el alcalde, no todos los madrileños, nos va a ver pasar por delante de su ayuntamiento con orgullo, con visibilidad. Orgullo, 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 orgullo. Y es que la gente estaba muy animada para recibir a Chanel, la encargada de dar el pregón este año. Hay voces que siguen empeñadas en dividirnos, en fracturar nuestra lucha y en enfrentarnos. Por eso, y ahora más que nunca, es esencial que las minorías nos unamos como un muro infranqueable, porque solo triunfaremos cogidos de la mano. Porque no se trata de ser respetado, ames a quien ames. Se trata de que te respeten, seas quien seas. Muchísimas gracias. Y ahora sí, ¡a celebrar nuestro orgullo!
recordaremos las palabras con muchas comillas de algunas folclóricas. El viernes 8, Isabel Pantoja en la Plaza de España de Madrid. No sabéis lo que se siente aquí arriba, porque yo soy una más de ustedes, ¿eh? Que lo sepáis. Por y para siempre. Con respeto. Y así, tras 2 años de ausencia por la pandemia, llegaba el día grande, el día de la manifestación, el sábado 9, con más de 600.000 personas recorriendo las calles para celebrar la diversidad y alzar la mano por los derechos del colectivo. A celebrar el orgullo, para reivindicar de que todos somos iguales. Ser lesbiana. Ser lesbianas. Yo soy bi, sí. Es una ocasión en la que me siento muy identificada. Por ejemplo, yo vengo de México y esta es mi primera marcha, entonces estoy temblando de la emoción. Vive y deja vivir, joya no. A reivindicar sobre todo los derechos de las personas LGTBI. Si tú quieres a una persona, da igual lo que sea. Incluso ya no querer, sino ser. Es un día también para muchas personas de utilizarlo para poder expresarse como son, porque hay gente que vive muy reprimida en su día a día y hoy es como un día de libertad para ellos. Una fiesta también es para sentirse un poco querido por la gente que es como tú. Exacto, incluido. Pero estos no eran los únicos motivos, había quien venía a analizar y estudiar. Somos antropólogos, investigadores y trabajamos sobre los márgenes, la marginalidad en general. Entonces, donde hay reivindicaciones, donde hay luchas sociales y políticas, nosotros esto nos interesa, allá estamos, aunque somos todos extranjeros, pero son reivindicaciones que no tienen bandera ni nacionalidad. Otros que con el paso del tiempo, afortunadamente, han abierto los ojos. Por ejemplo, yo he cambiado. Yo soy una abuela, madre, muy conservadora, no hablaba mal, pero no aceptaba, era pero ahora veo estas cosas y digo, y sí, estamos contentas. Que no hagan daño a nadie. Y los que a pesar de muchos mensajes no podían ocultar sus verdaderas intenciones. Sí, pues hay que hacer algo distinto, hermano. Pero también venimos porque viene caro. Salgo así, cala, te pido a tope, porque puede ser que con el culo no te tope. Como no podía ser de otra forma, el orgullo también se preocupó por los que no siempre tienen voz y por las luchas de las minorías que están dentro de las minorías. Reivindicar el hecho de que llevo casi 1 hora aquí y no veo ni una sola bandera lesbiana. O sea, ¿por qué no las vendéis, gente? Por favor. Literalmente, yo quiero una. Yo también. Claro, sí, sobre todo los colectivos nuevos, por así decirlo, que en realidad no son nuevos, pero que son ahora hay los que hay más minorías. discriminados están. Hay minorías todavía. Sí, o sea, soy 100% de acuerdo. Por ejemplo, esta parte del umbral no binario de las personas trans, de las personas no binarias y esto, que están como casi desaparecidas del mapa, pues eso. Entre la misma comunidad hay que comenzar a cambiar también los mismos chips que se nos van también implantando. Todo viene, bueno, yo tengo la idea de que todo sigue viniendo desde un sistema patriarcal en el que vivimos. Entonces, ese sistema patriarcal malamente sigue entre la comunidad, aunque a muchos les cueste y aunque muchos digan, no es cierto. Y esta manifestación, por ejemplo, sirve para visibilizar. La bisexual, la de los trans, las personas no binarias ya como que ni existen y en general las mujeres siempre nos invisibilizan un poco, o sea que incluso el sistema patriarcal se las apaña para manipular nuestras luchas y que parezca que van en nuestra propia contra. Lo que ha pasado con el feminismo y las mujeres que excluyen a las trans es el claro ejemplo. Han sacado bulos y bulos y bulos para ponerles un estigma que no existe. Así llegaba el colofón final con el paso de las carrozas y la lectura del manifiesto para señalar que pese a los esfuerzos de algunos, la lucha sigue con visibilidad, orgullo y resiliencia. Los otros se van a ir, pero el orgullo va a seguir estando aquí, va a ocupar las calles, va a ocupar esta plaza, porque la plaza es de todas, de todos y de todes. Buenas tardes a todas, todos, todes. Somos el orgullo. Somos la bandera. Esto es el orgullo. Nosotras, las lesbianas, los gays, bisexuales, trans, intersexuales y más, votando en Madrid. Orgullosas, orgullosos, orgulloses. Que nadie nos haga callar frente al odio. Orgullosa, visible y resiliente. La mayor manifestación de libertad, igualdad y diversidad del Estado. El mayor grito de valentía que deja claro que estamos aquí,
que no vamos a desaparecer, que vamos a seguir exigiendo igualdad real y efectiva, derechos y cambio social. Estamos viviendo un momento histórico. Estamos a punto de alcanzar la igualdad ante la ley de las personas trans. Su autodeterminación, el reconocimiento de su identidad por parte del Estado sin exigirles pruebas, testigos, diagnósticos médicos o tratamientos. Pero no vamos a olvidar, nunca vamos a olvidar, que para los derechos LGTBI+ sean completos, estos deben ser para todas, todos y sí, todes. Que no se puede permitir alimentar el odio que señalan a grupos vulnerables. Contra ellos no cabe ni en nuestra democracia ni en nuestra sociedad. Lo dijimos y lo repetimos hoy. Los derechos trans forman parte del feminismo interseccional, inclusivo, que lucha por los derechos de todas las mujeres. Y denunciamos que hay administraciones que a fecha de hoy siguen negando el acceso universal a la salud a las personas en situación administrativa incierta, lo que en múltiples ocasiones perpetúa la discriminación que sufren las personas obligadas a abandonar sus países y sus familias por causa de su orientación, identidad o seroestatus. Una de las características de los templos de la cultura hegemónica, desde la RAE hasta los grandes museos europeos, es que a pesar de estar atravesados de las vivencias y las creaciones de personas LGTBI, estas no se veían suficientemente representadas. Poco a poco esta inercia se está rompiendo. Para celebrar la Semana del Orgullo, el Museo del Prado, nada menos, ha invitado a personalidades gays, lesbianas, trans de la cultura, pero ajenas al mundo del arte, a que encuentren su espejo en los cuadros del museo. Nos lo cuenta Bernardo Pajares, del equipo de comunicación digital del Museo del Prado, coautor del podcast Arte Compacto y uno de los promotores de la iniciativa que hace que las paredes de una de las instituciones más importantes para la identidad y la cultura de nuestro país sean un poco menos gruesas. Es importantísimo para mí que haya sentimiento, que haya emoción, que haya pasión también. Cuando tú ves en la pantalla de tu móvil a Consuelo Trujillo delante del Jardín de las Delicias, comentando esas escenas de mujeres, abrazándose, tocándose, hablando entre ellas, moviendo ella el cuerpo de esa manera, alargando los brazos tanto que parece que va a entrar en la tabla del Bosco, solo puedes conectar, ves que hay verdad, entonces da igual que seas de derechas o de izquierdas, esa mujer no te está contando algo académico, esa actriz te está diciendo que ella siente un vínculo con esa obra, con esas escenas de mujeres, con ese instinto animal que también comentaba en el directo, y no puedes decirle que no, esa lectura es su lectura y es maravillosa. Algunos de los participantes han sido la mencionada Consuelo Trujillo, Topacio Fresh o Aitor Saraiva, que hizo una reflexión alrededor del aquelarre de Goya, apuntando que esas caras monstruosas, deformadas, son una clara alusión a cómo el punto de vista puede distorsionar al diferente, hasta deshumanizarlo. No es difícil encontrar en esta lectura la relación con la persecución a la que se han visto sometido el colectivo. Interpretaciones íntimas como esta son las que acercan el arte a más gente y le sacuden el polvo hegemónico. La historia del arte se ha contado tradicionalmente desde una perspectiva heterosexual y masculina. Esto es así porque quienes hacían la historia del arte eran hombres heterosexuales blancos, pero poco a poco hay mujeres historiadoras del arte, por supuesto, y poco a poco también personas del colectivo LGTBIQ+, que vamos incluyendo esas historias, esos discursos en los contenidos. Hablo de mí, de redes sociales del Museo del Prado, en las redes, pero también en las salas del museo, y es importante que se incluya de manera permanente, que no se vea como algo temporal, que hacemos un mes al año para ponernos los colores, sino que los museos prestamos atención al colectivo y recibimos a todo el mundo por igual. Una nueva óptica más abierta sobre la historia y la cultura nos descubre incluso la vida oculta, o mejor dicho, ocultada, de algunos personajes históricos. Probablemente mi historia favorita es la de Orestes y Pílades, una historia mitológica de dos chicos que crecieron juntos, que vivieron aventuras, que lo dieron todo el uno por el otro, que estuvieron a punto de morir para que no muriera el otro, y además es una historia que acaba bien, que también es importante esto cuando hablamos del colectivo. Están representados en un grupo escultórico que se llama el Grupo de San Ildefonso. Ahí aparecen los dos, Orestes, Pílades, y una estatuilla de una diosa.
y ese grupo se llama el Grupo de San Ildefonso porque estuvo en el Palacio de la Granja de San Ildefonso en Segovia cuando lo compraron Felipe V e Isabel de Farnesio a la muerte de Cristina de Suecia. Esa escultura se vino de Italia porque perteneció antes a Cristina y esto la hace todavía aún más LGTBIQ+. Es que hay personajes que son realmente fascinantes, no solo las escenas mitológicas de amor entre mujeres o entre hombres, sino personajes históricos como Cristina de Suecia. Cristina tuvo una época de acercamiento a España, los historiadores, los que escribían sobre ella, decían que era una persona cultísima, que hablaba un montón de idiomas, que era la leche, y ella regaló las tablas de Adán y Eva de Durero a Felipe IV. Él le devolvió regalos también. Luego esta cosa se torció, esta relación, y los escritos ya la ponían a parir, decían que era súper masculina, que bueno, pues estas cosas. Efectivamente, ella es un personaje que podemos decir sin miedo que perteneció al colectivo LGTBIQ+, y de hecho en la última etapa de su vida decía que era un hombre. Ella misma decía que se consideraba un hombre y estaba feliz de serlo. Bueno, pues es un personaje que tenemos que destacar para mí. Bernardo Pajares nos cuenta cuál es su obra favorita de las muchas en las que las personas LGTBI pueden encontrar su reflejo en el Prado, y recuerda que las instituciones públicas tienen que ser para todo el mundo. Porque un museo no es solo un lugar en el que hay cuadros colgados en las paredes, que también, y se restauran cuando hace falta. Es un lugar en el que se emiten discursos sobre esos cuadros, se hacen exposiciones temporales con ellos, y esos discursos y esas exposiciones no son los mismos ahora, en 2022, que hace 100 años. Y es trabajo, es labor del museo y más de un museo público como el Prado, actualizar esos discursos y conseguir con ellos que toda la sociedad actual se sienta vinculada con el museo, vinculada y bienvenida. Lo normal. Un podcast normal. Un estudio publicado a principios de julio señalaba que casi el 10% de los jóvenes pertenecientes a la generación Z en España se identifican como no binarias, aunque en cuanto a la población en general ese porcentaje baja hasta el 4%. Alemania y Austria son los países con un mayor porcentaje de la población que se identifica como no binaria. El estudio afirma también que el 74% de las personas no binarias se han sentido discriminadas, acosadas o atacadas, y que un 63% no se sienten seguras al salir de casa. En el episodio anterior de Lo Normal hablábamos sobre la ley trans y de derechos LGTBI, y a pesar de los datos que acabamos de contar, no hay una sola mención a los no binarios en esa ley. Darko de Cimavilla es el presidente de No Binarias España. Darko, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Ya lo comentábamos en el episodio pasado, hablábamos contigo, pero ahora, conociendo estos datos, ¿no resulta paradójico que se os ignore hasta ese punto en el anteproyecto de ley? Sí, incluso ya os adelanto que pedimos desde No Binarias España un estudio al Ministerio de Igualdad y hay datos aún más escalofriantes, ¿no? Hay datos que hablan que más del 60% de las personas no binarias tienen miedo o rechazo a ir al sistema sanitario para no sufrir violencia. Son datos que al final necesitamos porque hay que agarrarse siempre a algo, porque de lo que no se habla no existe, ¿no? Que siempre se dice desde el feminismo. Y al final nos da mucha pena que no se nos esté incluyendo una ley que en principio debería ser una ley que incluyera a todas las realidades trans. Tenéis que estar continuamente justificándoos, ¿no? Explicando lo que sois, cuál es vuestra realidad. Pero todavía hay gente que no identifica bien lo que es una persona no binaria. Sí, por explicar un poco, nosotros usamos una definición así como de corta y pega, ¿no? Que es que las personas no binarias somos personas que no nos identificamos ni como hombre ni como mujer, al menos no totalmente ni todo el tiempo, ¿no? A mí me gusta, más que de llamarlo definición, contradefinición, porque es una negativa constante, ¿no? Ni hombre ni mujer, no todo el tiempo. Al final creo que lo interesante de esta etiqueta es que te etiquetas desde el no, porque muchas veces tenemos bien claro qué no somos y no tenemos tan claro quiénes somos, ¿no? Y también nos permite fluir, que es algo que creo que en esta sociedad no se nos permite. Siempre se nos dice que hay X casillas y hay que entrar dentro de una casilla, pero no nos explican que hay espacio fuera de las casillas, que las casillas se pueden juntar, separar, y yo creo que es algo muy bonito del no binarismo, ya no solo como etiqueta, sino como movimiento sociopolítico, el empezar a difuminar todos esos márgenes en los que nos han educado que no podemos salirnos. Yo hasta los 26 años no conocí la etiqueta de no binario
y cuando la conocí sentí que había perdido pues toda mi vida buscando algo, y hasta que lo encontré. Y ahora lo bonito es eso, que eso no quita que siempre reivindiquemos que hay que mostrar esa diversidad desde peques, desde la educación, ¿no? Porque al final es lo importante, educar en la diversidad, porque la diversidad no va a dejar de existir. Cuéntanos con un poco más de detalle cómo fue tu identificación, este proceso de autoconciencia, de darte cuenta de que eras una persona no binaria. Pues mira, yo siempre me he sentido como muy fuera de lugar en todas partes. Yo desde peque veía que bueno, hay mucha gente que dice, no, es que los roles y estereotipos de género no existen. Bueno, pues en mi colegio sí existían. Y los chicos iban al fútbol y las chicas iban a la comba. Y las chicas iban a teatro y los chicos iban a judo. Y yo hacía todo. Yo hacía todo y yo iba a todo, quería participar en todo y huía siempre de esas etiquetas de, no, es que no puede gustarte esto, no puede gustarte lo otro, no te puede gustar pintarte las uñas ni maquillarte. Entonces yo siempre me he sentido como muy fuera de lugar con las chicas y muy fuera de lugar con los chicos. Y poco a poco, pues cuando vas creciendo, sufrí como una crisis de identidad como a los 20, en la que dije, mira, voy a dejar de pensar en esto, voy a intentar dedicarme a los estudios, a sobrevivir trabajando. Y fue a los 26 cuando en una charla del Consejo de la Juventud de España hubo 2 personas no binarias explicando lo que era el no binarismo y dije, hostia, esto es lo que me representa, ¿no? Y es muy bonito porque justo una de esas 2 personas es una de las 3 personas fundadoras de No Binarias España, y al final es eso, el encontrar referentes, el ver gente que está ahí, visible como personas no binarias, es lo que ayuda también a reconocerse, y creo que también es algo que la generación Z está teniendo, porque estamos siendo personas visibles que hace 20 años no estábamos, aunque existiéramos. Has hablado antes de cómo conociste a otras personas no binarias. ¿Cómo y cuándo surge No Binarias España, la organización que tú presides? Pues No Binarias España nació de una forma muy curiosa porque me junté con mi compañera Caen y nos conocíamos del activismo y yo le dije, mira, es que necesitamos crear un espacio, y nació realmente como una cuenta de Instagram. Fue una cuenta de Instagram en la que queríamos hacer divulgación sobre nuestras realidades, intentar educar, visibilizar, intentar acercar quiénes somos y cómo somos al resto de personas. Y ahí se fueron sumando personas que querían participar. Y en mitad de la pandemia, escabulléndonos con las mascarillas por el metro, firmamos los estatutos de la asociación, quedando y mandando los papeles por correo. Y así nació, ¿no? Nació sobre todo con personas que éramos de aquí de Madrid, pero ahora ya contamos pues sobre todo con gente de Cataluña y de Canarias, que es donde queremos abrir delegación. Tenemos alguna persona de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de Galicia, y yo espero que vayamos creciendo poco a poco hasta que no seamos necesarias, ¿no? Porque al final yo siempre he visto la asociación como un instrumento para conseguir unos objetivos. En el momento que consigamos nuestros objetivos, pues a lo mejor la asociación se queda solo como punto de encuentro, como crear espacios amables, que este es un dilema que tengo yo, ¿no? Con hablar de espacios seguros, que creo que no existen, porque incluso cuando estamos soles hay una cosa que se llama pensamientos intrusivos que hacen que nosotros mismos no seamos un espacio seguro, pero como espacio de encuentro, y ya está. ¿Cuáles son esos objetivos principales que persigue la asociación? Pues mira, ahora el principal objetivo que es en el que estamos trabajando es en el reconocimiento de nuestras identidades. Hicimos un estudio hace un tiempo, un estudio que fue un formulario en una plataforma, y al final lo que vimos es que era, por un lado, necesaria la creación de una tercera casilla, y también la posibilidad de que no existiera esa casilla, porque, por ejemplo, las personas a género, entendiendo lo no binario como un paraguas dentro del cual hay un montón de etiquetas y de identidades, pues no querían eso. Entonces nosotros lo que estamos reivindicando ahora en la ley, que de hecho escribimos parte del borrador, que luego se quitó, que a mí me hace mucha gracia porque siempre dicen, no, es que las personas no binarias vienen a borrar a las mujeres. Digo, o sea, las personas no binarias se nos viene borrando toda la historia, porque existimos desde hace muchísimo tiempo. Y yo lo suelto también como curiosidades, ¿no? Que en tablas sumerias ya había identificación con identidades fuera de lo binario, en lo egipcio también. No me acuerdo cómo se llamaba la faraona esta que se montaba y que hacía drag king. Hatshepsut. Que era una maravilla. Es decir, las identidades fuera de lo que es hombre-mujer
han existido siempre, y a mí me parece algo bonito, ¿no? El empezar a reivindicar todas esas identidades y entender que no somos algo nuevo, como pretenden decir algunas personas, sino que somos algo incluso ancestral. Y nuestro objetivo es ese, principal, que se nos reconozca. Hablábamos antes de la importancia del lenguaje. Desde luego ya sabemos que es difícil, y desde luego esta entrevista es la mejor muestra, pero ¿se respeta vuestra decisión de que se os trate como un género neutro? Pues me parece interesante la pregunta, porque no todas las personas no binarias usamos el género neutro. Hay personas no binarias que usan otros pronombres, hay algunas personas no binarias que usan el femenino, otras el masculino, otras combinaciones. Luego también en catalán el neutro es de otra forma, porque la E en catalán es para las mujeres y entonces en catalán se usa la I. En gallego se usa el pronombre elu, que es igual que en portugués. En euskera no hace falta, porque las palabras no suelen tener carga de género. Entonces, creo que hay cierta reticencia, sobre todo hay reticencia porque no se entiende que una cosa es el lenguaje inclusivo y otra cosa es el lenguaje neutro, que son dos cosas bien distintas. Entonces creo que hay otras herramientas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es alumnos es masculino, alumnas es femenino, alumnes sería neutro, el alumnado sería un genérico inclusivo. Y obviamente siempre vamos a huir del masculino genérico porque nos parece lo peor. ¿Es posible que tanto en nuestro colectivo como a nivel general lo que sobren son las etiquetas? No, yo creo que las etiquetas actualmente son necesarias porque nos sirven primero para identificarnos a título personal, a nivel emocional, psicológico y sobre todo a nivel social. Las etiquetas son importantes a nivel social porque nos ayudan a conocer pares, a conocer personas que puedan tener nuestras mismas vivencias, a hacer activismo, a hacer frente común, a colectivizarnos, pese a que también hay alguna que dice que no hay que colectivizarse. Y creo que es importante. Creo que las etiquetas son muy importantes y creo que el pensar que las etiquetas no son necesarias es hablar desde el privilegio. Para terminar, comentabas hace un momento que habéis tenido una entrevista con la ministra de Igualdad, con Irene Montero. Estamos pendientes de qué va a pasar con el desarrollo parlamentario de la famosa ley trans y de derechos LGTBI. ¿Os ha prometido algo en torno a ese desarrollo parlamentario en lo que se refiere, claro está, a las personas no binarias? Pues mira, yo la verdad es que hay algo que siempre he agradecido a Irene Montero y es que no hace promesas falsas. Siempre ha ido con la verdad por delante, diciéndonos la realidad tal y como era, y ella lo que nos ha prometido es que van a votar a favor de cualquier enmienda que nos incluya, que es lo que puede prometer. Bueno, Darko, pues muchísimas gracias, presidente de No Binarias España. Antes de terminar voy a hacer una puntualización de empollona, porque si no reventaré, y es que Hatshepsut se vestía de faraón y utilizaba la iconografía y los atributos de faraón, o sea, lo que hacía era travestirse. Ella porque no existían los atributos de faraona, entonces ella tiró por la calle de en medio, entonces se puso esa barba puntiaguda, el alto Nilo, el bajo Nilo, en fin. Sí, yo la tengo como icono drag king. Claro, es que lo que hacía Hatshepsut era drag king. Exactamente, total. Tal cual. Darko de Cimavilla, muchísimas gracias. A vosotras. Bueno, y feliz Día de los No Binarios, de las personas no binarias. Muchas gracias. Gracias, Darko. Son varias las voces que se han pronunciado ya en Lo Normal sobre la autodeterminación de género que plantea la nueva ley trans y LGTBI. Vamos a escuchar ahora a los directamente implicados, las familias. Isabel Salvador ha hablado con Alex, con sus padres y con su entorno. Bueno, yo soy Alex, soy un chico trans. Yo nací con los genitales femeninos. Yo he decidido porque yo he querido y porque yo me sentía más a gusto y más cómodo ser un chico, porque yo me siento muchísimo más a gusto siendo un chico y que me traten como un chico. Tiene 13 años. Hace 4, con apenas 9, hizo el tránsito. Se presentó como la persona que es. Yo llegué a clase, que era cuarto de primaria, entré a clase y dije, ahora me llamo Alex y soy un niño. Fue súper normal y la profesora los felicitó, porque ellos ya me veían así como un niño. Volveremos a ese momento, pero en realidad ese cambio empezó muchos años antes. Quizás cuando ni él ni sus padres tenían claro qué estaba pasando. Solo sabían que las piezas no terminaban de encajar.
En el caso de Alex, fue una profesora del colegio religioso en el que estudiaba quien les marcó el camino. Es que vuestra hija tiene un comportamiento y unos roles de género que corresponden totalmente a un chico. Y eso le salió a él de forma natural. No es que él haya sido nunca otra persona, sino que nosotros lo tratábamos de una forma que él no se sentía identificado. Fue suficiente para que sus padres, Claudio y Cristina, pudieran interpretar esas señales que hasta entonces no habían sabido identificar. Nunca se plantó y dijo, quiero ser un niño. No, pero sí que decía, quiero un pene como mi hermano, o delante del espejo con 5 años una vez me dijo, ¿tú crees que cuando yo sea mayor me podré quitar los pechos? Preguntas que no tienen fácil respuesta y comportamientos que no siempre son fáciles de entender. Buscaron respuestas con médicos especialistas. Claro, ese día nos abrieron los ojos. Nos vimos que había la posibilidad de que nosotros éramos los que quizás nos habíamos equivocado y habíamos tratado, intentando convertir a nuestro hijo en una persona que no era. Pero te hablamos de un proceso de 4 años, hasta llegar a ese punto. Claro, llevamos 4 años viendo, veíamos eso, que no. Con 2-3 años, o sea, son muy pequeños, todavía no les ves estos gestos, pero eso desde los 3-4 años ya empezamos a ver que sus signos y su forma de demostrarse a los demás no se correspondían. Porque lo que para muchos podrían parecer estereotipos, en su caso eran señales. Ponte una falda, no sé qué, y me dejaban el pelo largo y yo decía, no, quiero tener el pelo corto, no quiero llevar faldas. Y para ponerme una falda, ¡buah! Ni faldas, ni vestidos, ni pelo largo. Siempre salía a jugar a fútbol con mi padre. Mis amigos, es como un poco que ya me reconocían como un chico, ya me trataban un poco como un chico. Él se recuerda de pequeño jugando al fútbol con sus amigos, su madre. Yo recuerdo a mi hijo como una niña, entre comillas, en aquel tiempo, porque no la supimos leer, que fue disfrazada toda su vida hasta que empezó a ser lo que realmente él quiso ser. En la familia, mi suegra el otro día lo decían, nunca quería dar un beso, era súper huidiza, siempre estaba de mal humor, se escapaba. Y ahora es un niño súper extrovertido, súper cariñoso, súper participativo. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Un corte de pelo y sacar del armario esa ropa de niña que seguía arrinconada fue el punto de partida para convertir a esa niña huidiza y siempre enfadada en un niño que desprende seguridad y luz. Pero antes, la pregunta. Ellos me dijeron un día por la tarde, ¿tú quieres ser un niño? Yo dije que sí. Empecé a gritar, empecé a saltar de alegría, le empecé a dar abrazos a mis padres. Y nos dijo del tirón, quiero que me tiréis toda la ropa de niña, quiero llamarme Alex y quiero ir al ayuntamiento a cambiarme de nombre. Todo eso del tirón. Y también quiero cortarme el pelo. Volvemos a ese momento. Entré a clase y dije, me llamo Alex y soy un niño. Con sus compañeros, sus amigos, su entorno fue fácil. Fue algo natural, pero no siempre ha sido así. Algunas veces pues me han dicho cosas para molestarme. No me importa lo que me digan los demás porque es como yo me siento y nadie puede saber cómo yo me siento. Me tienen que aceptar y ya está. No, al menos respetar. O al menos respetar, dice su madre, porque esa es la clave, respetar y entender como hicieron sus padres, pasando incluso por sus propias convicciones. Claro que fue duro, fue muy duro. Tienes que aprender a cambiar el chip, ¿no? Yo no puedo pretender que mi hijo sea alguien que no quiere ser. Es como si a mí ahora mismo me dicen, pues mira, tú en tu mente ahora tienes que pensar que eres un hombre. Pues es que no me entra en la cabeza porque no me siento un hombre, me siento una mujer de una familia completamente normal, más bien un poco yo chapada a la antigua en cuanto a mentalidad, ¿no? Y he tenido que aprender a deconstruirme por amor a tu hijo, ¿no? Que un hijo yo creo que es lo más grande y por el que lo darías todo. Cuando tú escuchas eso de ¿y si mañana...? Yo lo tengo muy, muy claro, porque es como yo me siento. ¿A ti te han dicho alguna vez si te arrepientes de ser la mujer que eres? El proyecto de ley aprobado elimina la hormonación como paso previo. Algo está cambiando. Porque las familias de ahora, no los trans de hace años, las nuevas generaciones, gracias a Dios que los niños tienen las mentes más abiertas, nuestros hijos no están en un cuerpo equivocado. Nuestros hijos no tienen por qué hacerse nada en sus cuerpos. Sus cuerpos son preciosos, funcionales y se tienen que querer su cuerpo. No es su cuerpo, es la mirada de la sociedad hacia esos cuerpos. Nuevas generaciones, mentes abiertas. Nos acercamos a un entrenamiento de balonmano, chicos y chicas de 13 y 14 años, como Alex. Preguntamos, ¿él, ella, ella?
Bueno, a mí no me parece que es lío, porque hay gente que es más antigua que dice, dice, eso no existe. A mí personalmente me parece bien, porque hay gente que no se siente identificado con nada y yo no soy ni él ni ella. Yo que soy, ¿sabes? Pues han puesto ella para poder identificar a todos, simplemente para incluir a todos, solo es eso. Redes sociales. Hace 40 años a nuestros padres no se les daba esta posibilidad y ahora, como lo podemos ver en redes sociales, en internet, mucha gente descubre por qué se siente mal con su cuerpo, por qué desearía ser, entre comillas, de otro género. Mucha gente descubre qué es. Descubrir, conocer, entender y respetar. Ahora en las redes sociales, pero siempre en la calle. Mi hijo, pero el hecho de ser una persona asexual, desde pequeño empezó a expresarse como un niño, como lo que es, no se le cuestionó y era un niño de 2 años. Pero a mi hija sí. Una persona pequeña le pone unos zapatos que no son de su número y te va a decir que le duelen. Y si tú le dices que tiene que andar con esos zapatos, va a andar con esos zapatos. Tú te quitas unos zapatos que te quedan pequeños, hostia, que alivio, y respira. Pues las niñas y los niños les pasa lo mismo. Cuando tú le cambias a ese niño o niña, lo vistes de niño o de niña, le pones la ropa que quieres, lo llamas como ella quiere, la tratas como ella es, pues entonces le cambia todo. Esto no es un capricho, esto no es de los padres que... No, al contrario. Con la de escalones que hay que sortear sería más fácil lo contrario. El caso de Alex es solo uno más. Todas las partes afectadas coinciden en que el anteproyecto de ley trans abre nuevos caminos, pero también esperan que el desarrollo parlamentario mejore lo ya previsto, al menos en lo que se refiere a menores. Nuestra columna de hoy lleva la firma de Ana Valenzuela, presidenta de Crisalis. Crisalis, Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans, nació hace 9 años con un objetivo claro: crear todas las herramientas y recursos necesarios, ya que no encontrábamos ni en la legislación ni en las administraciones las respuestas que nos llevaran a un acompañamiento respetuoso hacia nuestras hijas y el reconocimiento de sus derechos humanos. Hoy podemos decir que somos la asociación de referencia a nivel estatal en infancia y juventud trans, que estamos en las calles de pueblos y ciudades para reivindicar de forma unánime el derecho de nuestras hijas a ocupar todos los espacios, disfrutando de ellos en plena libertad y con pleno derecho, alzando nuestras voces orgullosas frente a aquellas que aprovechan sus espacios de poder y discursos académicos basados en el odio a la diferencia y a la diversidad. Lanzan mensajes y titulares llenos de falsos estudios y falsas acusaciones, desconociendo la realidad y negándose a conocerla, a acercarse, dialogar y entender en qué se traducen sus falsas y burdas afirmaciones en las vidas de las personas trans y de nosotras, sus familias. Afirmar que las familias inducimos, medicalizamos y amputamos a nuestra infancia y adolescencia no es libertad de expresión, es desinformación, es miedo a perder privilegios como personas cis heteronormativas, es delito de odio, porque se traduce en odio. Cuando una familia acompaña y respeta la identidad de género de su menor, trabajamos y mucho por su empoderamiento, por transmitirle que la diversidad existe, es maravillosa y por tanto no es necesario hacer ninguna intervención sobre ella. Pero alguna de estas personas que alardean de su formación e información se ha parado a reflexionar alguna vez en la presión que ejercen sus discursos sobre las personas trans como para que tengan la necesidad, en algunos casos, de adaptarse a los estereotipos de género establecidos? Sí. Los establecidos, aquellos que las y los señores dicen querer eliminar, pero que cumplen y hacen cumplir a rajatabla. Demasiado tiempo, demasiada lucha, demasiadas personas que se han quedado y quedan en el camino, demasiadas vidas truncadas, demasiado sufrimiento. Continuamos reponiéndonos al rechazo de nuestras familias, seguimos plantando cara y denunciando el acoso, la burla, las agresiones en los patios de los colegios, parques, discotecas o cualquier otro espacio público, pero conscientes que desde el hermanamiento y la unión saldremos juntas de todo este sufrimiento. Es por ello que exigimos cada día y sin descanso al Gobierno en pleno la inmediata aprobación de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la garantía
de los derechos de las personas LGTBI sin más demora, sin más excusas. Alzamos nuestras voces y nos mostramos de forma pacífica, llenas de colorido, música, sororidad y diversidad, mucha diversidad, inundando cada plaza, cada calle, cada ciudad. La infancia trans existe y el gobierno y el resto de instituciones tienen la obligación y responsabilidad de velar por su reconocimiento, seguridad y libre desarrollo. Hemos terminado este episodio número 8 de Lo Normal, hablando de personas trans. Y bueno, en este momento yo creo que queríamos hacer un recordatorio a una persona a la que queremos mucho, en Lo Normal, a Carla Antonelli, que está siendo muy maltratada por personas en su propio partido, personas a las que mejor no vamos a calificar. Carla Antonelli, a la que se le debe muchísimo desde el colectivo y que muchas veces se ha puesto de frente a su propio partido. O sea, históricamente no es la primera vez, porque lo ha hecho ya hace unos cuantos años y probablemente esté bastante cansada, ¿no? Pues lo he dicho, todos los besos del mundo para Carla, porque desde luego aquí la queremos mucho, como queremos mucho a todos los que nos han acompañado en este episodio número 8 de Lo Normal. Han sido Álvaro Ujena, Isabel Salvador, Alicia Blanco y Juan Aranaz. Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Néstor Sandoval. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.